¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Para dar continuación al programa anterior, estamos viendo lo que es el paisaje, cómo se ha modificado el paisaje en la ciudad a través de tantos años. Y para recalcar esta parte y continuar con el tema y dejar en ustedes la apreciación de todo este análisis de estas modificaciones para comprender la ciudad misma. Sí, la ciudad y sus cambios, sus transformaciones que comentábamos en el programa anterior. Algunos son por necesidades propias para el crecimiento de la ciudad y otras son, por necesidades mínimas, más de decoro y más de ornamentación de la ciudad de Guanajuato y para sus habitantes, a final de cuentas. Con estas imágenes que vimos el programa pasado y con las imágenes que vamos a estar viendo ahorita para concluir este tema del paisaje, quiero comentarles a todos ustedes que no es todo lo que hay muchísima más información. Claro. Hay imágenes en una gran cantidad y podríamos estarlas analizando, pero esto nos llevaría programas y programas y programas. Yo creo que toda la gente que vivimos aquí en Guanajuato y que somos sobre todo de Guanajuato y amamos la ciudad, hemos estado capturando de alguna manera alguna serie de fotografías y hemos visto las transformaciones. Nosotros no podemos llegar a tanto, no podemos llegar a hacer tantas imágenes porque cada rincón de la ciudad de alguna manera ha tenido alguna transformación en cuanto a su fisonomía, en cuanto a sus materiales, colores y todo, y el mismo mobiliario urbano y todo esto, ¿no? Pero sí es a manera muy general de ver cómo se ha transformado el paisaje de la ciudad de Guanajuato y como lo mencionábamos en el programa anterior, los tres tipos de paisajes con los que cuenta la ciudad de Guanajuato. Aquí en esta imagen volvemos, nosotros nos quedamos en el programa anterior con dos imágenes del Jardín de la Unión, que abundan las fotos del Jardín de la Unión, son una gran cantidad de fotografías de diferentes épocas, pero aquí fue nada más una comparación y podemos ver cómo era el Jardín de la Unión en los 50s y cómo lo tenemos actualmente, ¿no? La fotografía color que apareció ahí, es una fotografía de hace apenas unos días en donde podemos hacer y apreciar ese cambio, ¿no? Vamos a regresar un poquito a lo que viene siendo el paisaje a nivel alto, en este caso es desde el mirador del Pípila. En esta imagen en blanco y negro es una fotografía interesantísima, tiene un valor muy importante en el desarrollo de la ciudad de Guanajuato y en el crecimiento y la transformación del paisaje, cómo las viviendas han ido ganándole terreno a los cerros en Guanajuato y vemos marcados los límites naturales del crecimiento de la ciudad. Y esta es una fotografía del año 1950 hecha por el maestro Francisco Ballesteros, de muy grata memoria para todos nosotros, sobre todo los que estamos involucrados de alguna manera en la fotografía. Él toma esta imagen que es bien interesante y vemos los límites del crecimiento de la ciudad hasta 1950. Seguimos viendo los cerros escasos de vegetación o con una vegetación muy escasa. Si acaso matorrales, pero ya árboles grandes, el encino famoso que tenemos aquí en las cercanías, pues ya no aparece, pero sí podemos apreciar algunos manchones de vegetación dentro de lo que viene siendo la ciudad. En la siguiente fotografía, que ya es un detalle de la fotografía anterior, nosotros podemos observar claramente, lo más importante en el centro histórico en ese momento, donde no aparece la Universidad de Guanajuato. Sí, no aparecen otros elementos. Tenemos muy marcada la visual de la calzada de Guadalupe y su templo al final, ¿sí? Y vemos el caserío que ocupaba la universidad, el caserío de la calzada de Guadalupe,
los que entendemos esta imagen y la conocemos, no aparece tampoco el estacionamiento de las huertas, aparecen los espacios que ahí se ocupaban, y vemos cómo el límite está bien marcado, o sea, prácticamente la calzada de Guadalupe era el límite en esa zona de la ciudad de Guanajuato, y todo lo demás lo vemos ya como cerro, ¿sí? Lo vemos con algo de vegetación, repito, nada más matorrales y todo lo que abunda aquí en la región. Del lado izquierdo, en la parte superior vemos la mina de Rayas, ¿sí? Que ya era así como que un espacio sumamente alejado del centro de la ciudad, y al fondo, o al lado derecho de la gran construcción de la mina de Rayas, vemos el caserío que probablemente haya sido el asentamiento de la mina de San Vicente. Se ve al fondo con tonos blancos, pero todo lo demás es cerro. Ese era el límite de la ciudad de Guanajuato en su momento. Una imagen nostálgica de los tiempos que ya se fueron, pero también vemos la Plaza Mayor, que ya estaba conformada desde hace muchísimos años, y los elementos que conformaban el centro de la ciudad. ¿Puedo comentar algo, amigo? Sí, claro que sí. Principalmente esta fotografía, hablando de 1950, tiene notoriamente un nivel de crecimiento de la ciudad. Me parece que ese mismo nivel fue el que se utilizó, o esa misma visión de ese nivel se utilizó para el desarrollo de la calle panorámica. Ese es un tema ahorita. O de la carretera panorámica. Ahora lo vamos a ver en otra imagen. Porque efectivamente, si ustedes aprecian bien la fotografía, amigos, al fondo se ve delimitadamente una línea perfectamente bien notoria del caserío y donde empiezan los cerros. Así es. Y prácticamente a los pocos años, no sé, 10 años después o alguna cosa así. En los 60. Vino la construcción de la famosa carretera escénica primero y ya después panorámica. Sí, así es. O sea, el límite está muy bien marcado. Está bien marcado y fue precisamente por donde se hicieron los trazos. Vamos a ir a la siguiente imagen. Esta imagen la realicé hace aproximadamente 4 años, tratando de ubicarme en el mismo lugar donde el maestro Francisco Ballesteros hizo su otra imagen. Y entonces aquí ya de manera, o sea, a primera vista, podemos ver ya hasta dónde está el crecimiento de la ciudad, cuáles son los límites del desarrollo de la ciudad. Y si apreciamos bien, la calzada de Guadalupe ya se pierde. Sí. Lo que en la imagen anterior era la calzada perfectamente bien marcada. Nosotros aquí ya la calzada de Guadalupe se nos pierde en el caserío, en el desarrollo y todo esto, y aparece la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Y ya se alcanza a apreciar del lado derecho de la imagen también el teatro principal, ya con su nueva estructura, el Jardín de la Unión característico con su traza, como ya lo habíamos visto anteriormente, Plaza de la Paz, pero ya observamos, ¿sí?, el crecimiento de la ciudad de una manera impresionante. Y pues la mina de Rayas ya incluso por allá se nos queda perdida al fondo, ¿sí? Y es una imagen contrastada de 1950 al 2013, 2014, por ahí, de cómo ha crecido la ciudad. Aquí es bien interesante. Cuantas veces hemos platicado en diferentes foros nacionales e internacionales sobre el crecimiento de las ciudades y los límites que se deberían de establecer para estos desarrollos, todos coincidimos en los diferentes paneles en los que nos ubicamos que esto es un asunto de planeamiento. Es el planeamiento urbano de la ciudad, es las prioridades que se le debe dar al crecimiento en base a una serie de elementos como los mantos freáticos, las pendientes, la vegetación, etcétera. O sea, el desarrollo urbano tiene que abarcar muchísimos elementos antes de tomar una decisión. Y creo que todos los países estamos más o menos en la misma problemática. También se ha dicho que se debe de evitar el desarrollo de las ciudades, cosa
cosa que no comparto yo en lo personal, porque limitar el crecimiento de la ciudad es limitar la vida de la ciudad y es acotarla de alguna manera, ¿no? Entonces buscar sí hacia dónde crecer, pero con un desarrollo bien organizado y bien planeado, ¿no? Sí, aquí en Guanajuato, este detonante, vamos a ubicarlo entre 1950 a la fecha de la foto, sí. Son 60 años. 60. En 60 años hay una explosión gigantesca de construcciones, de vivienda y demás. Y podríamos decir que esta explosión ha traído consecuencias para la ciudad de Guanajuato. Claro que sí. Amigos, vamos a una breve pausa y continuamos con ustedes. Gracias.